Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, muy buenos días. Señor les bendiga. Hoy estuvieron nutridos los anuncios. Bueno, todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿cierto? Entonces, hoy los anuncios eran bastante nutridos, es importante darlos. Vamos a orar para entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias, tú eres bueno, Señor, en tu misericordia nos bendices hoy, Señor, como cada día. Pero hoy, Señor, tiene de especial que como iglesia nos reunimos nuevamente, Señor, nos encontramos para adorarte, para alabarte, Señor, y ser bendecidos por ti, Señor, recibir de tu palabra, ser santificados como iglesia a través de tu palabra, Señor. Queremos pedir, Señor, tu ayuda, tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender lo que tú tienes para hablarnos hoy. Que sea tu voz audible, que sea tu Espíritu Santo afectando los corazones de cada uno de mis hermanos y el mío también, Señor. Yo te necesito, mis hermanos, y yo te necesitamos, Padre. Separados de ti nada podemos hacer y, Señor, ese es el motivo de nuestro encuentro aquí, para decirte, te necesitamos. Ayúdanos y santifícanos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy voy a hacer un pare en la serie que veníamos trabajando en Efesios y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 8 al 14. Hay bastante tela por cortar en este texto, que realmente debiera llegar hasta el 20, pero hay bastante por decir. De hecho, este texto manifiesta una alabanza de adoración que nos ayuda a enfocarnos en quién es Dios y en sus planes preciosos para nosotros y la forma en que Él se manifestó en medio de nosotros. Y creo que en este tiempo
de Navidad, ¿cierto? Donde se recuerda, y ese es el primer propósito, ¿cierto? De, digamos, rescatar o de celebrar en este tiempo de Navidad, es resaltar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el plan de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un buen tiempo para leer estos textos que tienen que ver con eso, para enfocarnos y para afirmar estas verdades que tristemente por mucho tiempo se han tergiversado y se ha perdido el foco de lo que realmente debiera celebrar la Navidad, ¿sí? Nosotros como cristianos digamos que nos unimos a esta celebración, que realmente no es algo que la Escritura nos diga que debamos celebrar, ¿sí? Pero el Señor nos anima a tiempo y fuera de tiempo predicar su palabra, y este es el tiempo, es un buen tiempo para tocar estos temas, los temas navideños. Muy bien. El contexto anterior del texto que vamos a tratar, Lucas viene hablando de una circunstancia particular que aconteció en los tiempos de César Augusto, ¿sí? Lucas tiene algo muy particular, y es que como él es muy investigativo, es un doctor, era un doctor y era muy investigativo, él trataba de dar detalles de las situaciones particulares que acontecieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después más adelante lo vamos a ver en el libro de Hechos, la forma en que Dios obró a través de su iglesia. En este texto previo al que vamos a leer ahora mismo, Lucas narra el momento en el que el Señor Jesús es concebido. Sí, pasa esta situación de que César Augusto pide que haya un censo en toda la tierra conocida del Imperio Romano, y las personas que estaban fuera de sus regiones volvían a sus regiones para ser censados en esa región, ¿cierto? Y en esa particular situación, José y María se dirigen hacia Belén, de donde son, ¿sí? En el camino, les coge la noche, llegan a Belén, no hay donde ellos quedarse esa noche, no había espacio en el mesón, y el único espacio que había era un pesebre, ¿sí? Pesebre, un lugar donde guardaban los animales. Los pesebres quedaban debajo de los mesones, ¿sí? Los mesones eran de cuenta el hotel, ¿sí? Tú llegas al hotel y te tocó dormir abajo donde parquean los carros porque no hay espacio. Entonces, así más o menos es el mesón. En la parte de abajo guardaban los animalitos. Bueno, ahí les tocó llegar a ellos, fue el espacio que pudieron tener, y también se da la situación particular de que María está en trabajo de parto y nace nuestro Señor Jesucristo. Nace en esa situación. Vamos a leer el texto en Lucas 2, 8 al 14, que es lo que viene después de esa situación. Dice así, yo voy a leer en favor de ustedes la Biblia de las Américas. Voy a poner aquí las gafas. Ahora sí veo.
En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Voy a seguir leyendo, pero vamos a tratar el texto hasta ahí. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Muy bien, este texto hasta el 20 nos muestra dos partes. Una parte es la manifestación celestial del Señor a través de sus ángeles y un anuncio que Él da, ¿sí? Y una alabanza, una adoración que se da de parte de las huestes celestiales. La segunda parte, que viene a partir del 15, ya nos muestra la situación donde está María, los pastores, y parece que habían varios personajes ahí acompañando a María y a José en ese espacio. Y hay una adoración, pero ya de parte de los hombres, ¿sí? Entonces vemos esas dos partes. Hoy vamos a ver esta parte de la adoración celestial. Y por eso he titulado el texto de hoy, Gloria a Dios y paz en la tierra. Así podríamos llamar ese cántico de adoración y de alabanza que se manifestó en ese momento. Muy bien, quiero aquí hablar de algo previo a entrar al texto, y es que a lo largo de la humanidad se ha oído hablar de guerra y paz, se ha oído, como dice el Señor, guerras y rumores de guerra, ¿sí? De hecho, humanamente, un significado dentro de varios que hay acerca de la guerra es la ausencia de paz, y viceversa, ¿cierto? La paz es la ausencia de guerra. Ese es un significado, ¿sí? Hay significados más técnicos, más elaborados, pero podríamos decirlo de esa manera para entenderlo, lo entendemos más fácilmente así. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, el significado de la paz es mucho más relevante y profundo, mucho más que pensar que es la ausencia de guerra o la ausencia de problemas. La paz es mucho más
mucho más profundo, tiene un significado más allá de lo que nos plantea la RAE. El texto que hoy vamos a estar trabajando nos muestra que la paz de Dios es más que un estado emocional, pues la paz de Dios se nos ha sido dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la manifestación de la paz de Dios para con la humanidad. Cristo es nuestra paz, porque en Él no nos falta nada. Y eso al decir no nos falta nada, plantea el hecho de que la paz es el hecho de que Dios nos sustenta, de que Dios lo llena todo en nosotros. Esa es la verdadera paz. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando un poco en este texto. En Cristo estamos completos. Yo le explicaba esto a mi hija, de esta manera, para hablarle un poco de la paz, aterrizándolo pues a una idea asequible. Él decía, cuando tú tienes filo, se te va la paz. ¿Cierto? Cuando tienes hambre, no tienes paz. ¿Sí? Es una forma como de aterrizarlo para entenderlo al respecto. Y es que en Dios es nuestra paz porque Él nos llena. ¿Sí? En Él estamos completos. Y en Cristo nosotros estamos completos. ¿Sí? Entonces ahí muestra un poquitico lo que es la verdadera paz. El hecho de que Cristo habita en nosotros. Nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya tenemos paz. Nuestra paz no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Estamos en el mundo. Hay tristeza, hay hambre, también hay alegrías. Pero la paz de Dios no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Muy bien, entonces ahí vamos viendo un poquitico. Ahora, a partir del versículo del 8 al 10, vemos el anuncio celestial de esta paz. El anuncio celestial de esta paz. ¿Por qué el anuncio celestial? Porque son ángeles quienes llegan a dar estas buenas noticias de gran gozo. Y el texto nos narra que mientras los pastores cuidaban sus rebaños en la paz de la noche, ¿sí? Ese es circunstancial, ¿cierto? No hay ruido, está oscuro, están ellos dentro del redil, ¿sí? Entonces algunos pastores, en medio de su paz, esa paz les fue perturbada. Fíjense qué interesante. Fue perturbada, ¿por qué? Porque ellos en su cotidianidad nunca se les había aparecido un ángel y una luz refulgente y la gloria del Señor. O sea, esto era para ellos, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Un ángel del Señor se les apareció rodeándolos de un gran resplandor. Entonces, aunque parezca una situación muy bonita, ¿cierto? Nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Esa particularidad. Sin embargo, para ellos eso no debió ser chévere en el momento, tanto que tuvieron temor. ¿Sí? Aunque eso era bien, nosotros lo vemos aquí bien chévere, a ellos eso les generó temor. Sin embargo, el ángel, pues, en ese sentido,
los tranquilizó y les anunció las buenas noticias, el mensaje de gran gozo. Dice el texto que ellos tuvieron gran temor y el ángel le dijo en el verso 10, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que serán para todo el pueblo. Y en el verso 11 sigue diciendo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Básicamente estos ángeles que hicieron, les predicaron el Evangelio a estos pastores. Les anunciaron las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la paz de Dios. Estos ángeles eran la manifestación de la intencionalidad de Dios de acercarse a la humanidad y habitar con nosotros. Esa es una de las implicaciones de la paz que viene de Dios, que Dios habita en nosotros, que su Espíritu habita en nosotros hoy por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto era una promesa y en ese momento se estaba cumpliendo, y por eso los ángeles aparecen en este acto de adoración y alabanza a Dios por el cumplimiento de esa promesa. Entonces esta paz es Dios mismo, su presencia supliendo la necesidad del Dios verdadero para la humanidad. Su misma presencia. El texto nos está mostrando que Dios mismo es nuestra paz. También la Escritura nos habla acerca de que Jesús es nuestra paz. Entonces estos pastores, gente del común como cualquiera de nosotros, fueron los que Dios escogió para dar a conocer este anuncio. Y esta manifestación divina pues a todo el pueblo. Y además es curioso que no se le delegara esta información testimonial de la gloria de Dios a personas de prestigio. No se le delegó, o es decir, Dios no envió los ángeles a que se le apareciera ya al rey Herodes, ni a ninguno del Sanedrín, a nadie más. Dios no se le apareció, estos ángeles no se le aparecieron a personas con grandes cargos políticos o religiosos. Dios está dejando este mensaje bastante claro aquí. Está delegando esta labor a personas sencillas y humildes. Entonces, la predicación del Evangelio de la paz no es para personas especializadas. Es para quien Dios le place delegar. Y esto lo he predicado aquí varias veces. Dios te usa. No tengas temor. Él va a poner palabras en tu boca para hablar en ese momento. Así sea el presidente de Colombia. Dios lo va a hacer. No es en tus fuerzas, no es en tus capacidades. Porque se trata aquí de la gloria de Dios. Estos ángeles vinieron cumpliendo ese propósito. Ellos no llegaron como así tímidos, ven acá, es que yo traigo aquí un mensaje, me gustaría hablar con ustedes. No. Llegaron y hablaron y exaltaron a Dios y de su obra maravillosa, lo que Él estaba haciendo. Entonces, más adelante Jesús en Mateo
En el capítulo 11, verso 25, Jesús está orando y dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las reservaste a los niños. Si tú eres tímido, mira, este texto debiera darte ánimo. Dios usa personas sencillas y humildes. Y es que, mis hermanos, el mensaje que nos deja el Señor con esto es que se trata es de su gloria, no de tu gloria y tus capacidades y de que tú eres, que tú estudiaste comunicación social o fuiste periodista, ¿sí? No. O no tienes que ser el más versado. Yo conozco personas que hablan hasta por los codos, pero no son capaces de predicar a otro. Y conozco personas sencillitas que con 2 o 3 palabras ya le predicaron a Cristo a alguien. Es la gloria de Dios, no son tus capacidades humanas, no son tus capacidades de persuasión y de convencimiento. Dios puede usar a quien Él quiera para llevar su mensaje de paz y reconciliación. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creerle. Ahora, estos ángeles dejan una prueba. La prueba celestial de la paz de Dios. Básicamente es Jesús. Por eso les dice: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel le dice a estos pastores un escenario prometido desde el profeta Isaías. Isaías 11:1 dice: y brotará el retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. También les explicó que encontrarían al Salvador como un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. También en ese sentido se está cumpliendo lo que dice Isaías. Este texto no lo conocemos y lo hemos cantado, lo cantamos, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, nuevamente el Señor confirma su propósito. Se trata de su gloria. Este mensaje de paz viene en un empaque interesante. Es un empaque frágil. Habla de un niño. Cuando ustedes se imaginan a un niño, además en un pesebre, ¿sí? Un pesebre, como les decía ahorita, era pues el lugar más humilde en ese momento. En pañales, recién nacido, frágil, débil y humilde, dependiente de sus padres. Y además de este lugar, el pesebre no era un lugar que oliera muy chévere. Habían animales. Y había olores ahí nauseabundos, ¿sí? Entonces, hay un mensaje en todo esto. La forma humilde en que el Señor está ingresando o está cumpliendo sus propósitos
en medio de nosotros. Y además, para ponerle un moño al asunto, un moño a ese paquete, era en Belén. Belén era una aldea, ni siquiera era ciudad. Era una aldea pequeña además. De todas las aldeas era pequeña. Entonces era una ciudad insignificante en Israel. Pues era menos que una aldea y era políticamente intrascendente. Tanto que cuando iban a hacer el censo se la volaron. ¿Sí? O sea, usualmente cuando iban a hacer un censo se volaban a Belén porque no era muy grande. A pesar de todo esto, ¿cierto? El Señor derrama su poder, como dice la Escritura, en vasijas de barro, porque la gloria es para Él. La gloria es para Él. Y nos muestra, en este caso, los ángeles nos llevan a ver que Jesús es esa paz, es el mensaje que ellos están trayendo. Jesús es la paz, es nuestra paz. Jesús es el cumplimiento del Emanuel, Dios con nosotros. Él es el príncipe de paz. Y esta palabra príncipe, en la cual utiliza Isaías, tiene que ver con una posición política, es decir, un alto mando, ¿sí? Pero también lo podemos ver príncipe como primero, principio, ¿sí? Y en Jesús inicia la paz de Dios con el mundo. Era necesario que Jesús viniera. Era necesario que se encarnara. Era necesario que creciera como uno de nosotros. Era necesario que pasara por todo lo que pasó, su muerte y su resurrección. Él es el cumplimiento. Él es la plenitud de Dios. En Él la plenitud de Dios se manifestó en nosotros. Entonces, fíjense que esto por lo menos no se ve usualmente en una novena. Usualmente en Navidad no se habla de eso. Y digo usualmente porque yo sé que sí se habla. O sea, no se puede decir pues que no puedo generalizar. Pero culturalmente siempre muestran es el pesebre, siempre se muestran, digamos, algunos símbolos que en últimas no resaltan lo que está pasando en ese momento. Dios está haciendo la paz con el mundo. Dios en su iniciativa se ha acercado a nosotros. Dios mismo lo ha hecho. No ha dependido de nosotros. Entonces, este es el mensaje que verdaderamente nosotros celebramos en Navidad. El mensaje que proclamamos. Y es que Dios cumplió su promesa. Su promesa de no solo visitarnos, sino de habitar con nosotros, de vivir en nosotros, por Cristo, a través de su Espíritu Santo. Jesús mismo es la prueba del cumplimiento de la promesa del Padre.
no es una religión, no es una tradición. Quien realmente salva es Dios mismo. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Por eso la salvación es del Señor. Y por eso vemos esta alabanza celestial de paz. Los ángeles adoran a Dios, exaltan a Dios, obviamente por quien Él es, pero también por la manifestación de quien Él es. Él cumplió, Él promete, Él promete, Él cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esta alabanza aquí de los ángeles no era solamente porque ellos eran el ministerio de alabanza del cielo. Y entonces en ese momento había que hacer un número especial. No, ellos están exaltando a Dios porque está cumpliendo su promesa. Y están gozosos. La Escritura dice que la creación exalta al Señor, que toda su creación cuenta su gloria, y los ángeles al cantar están exaltando la gloria de Dios, están hablando bien de Dios. Eso es básicamente lo que significa, un significado de lo que es dar gloria. Dar gloria es que se hable bien de alguien. Cuando tú glorificas a Dios con tu vida, haces que hablen bien de Dios. Con tus acciones, con tus actos de fe, con el fruto del Espíritu en ti. De esa manera hacemos que se hable bien de Dios. Los ángeles, aquí en este cántico, están hablando de Dios y de su gloria. Por eso dicen gloria a Dios en lo alto. Y no eran 2 ni 3 ángeles. No eran 5 de alabanza como estaban aquí. Que gracias a Dios porque hay 5. Dice la Escritura nos dice Lucas, que era una multitud que se apareció. Se les aparecieron a los pastores, alabando a Dios y proclamando esta frase: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para quienes gozan de su favor. ¿Sí notan ahí? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Este evento sobrenatural manifiesta ese gozo celestial por la obra de restauración de la creación que el Señor está llevando a cabo. Es que no solamente Jesús nació porque tenía que nacer y ya. No, eso tiene unas implicaciones espirituales tremendas. El hecho de que se cumpliera, solo una guerra espiritual. La gloria de Dios se encarnó y se manifestó en el Hijo de Dios. En Jesús el Salvador está toda la plenitud del Padre
en la tierra. Algo que se había perdido desde el Génesis. En Cristo, la plenitud de Dios vino a estar con nosotros en la tierra. Por eso esta manifestación, gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Ahora, esto de gloria a Dios en las alturas que cantan los ángeles implica la confirmación de la buena voluntad del Señor con la humanidad delante de las huestes celestiales. Recuerden que la Escritura habla de que hay principados y potestades. A través de Jesús y su intervención en la tierra, el Padre está confirmando que el mundo le pertenece. Eso lo vemos ahí en el Salmo 24. Desde el mismo Salmo que dice el Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos le pertenecemos a Dios, todos. Pero ojo, no todos llegarán a ser salvos. Pero toda la tierra, todos le pertenecemos a Dios. Entonces por eso les comentaba que esto es una guerra espiritual lo que está aconteciendo aquí. El Señor está dando un mensaje de autoridad a todo principado y potestad en las regiones celestes. Recordemos que Juan nos dice que el mundo está bajo el maligno, pero no quiere decir que el mundo le pertenece al maligno. Está engañado bajo el maligno. Y el Señor da un golpe de autoridad enviando al príncipe de paz y delegando su representación en la iglesia. Es como cuando en la guerra el ejército que llega y conquista el lugar, en representación de eso, colocaba un estandarte, una bandera. Esa bandera implicaba, este terreno es nuestro. Y todavía quedaban guerrillas, quedaban rezagos del ejército enemigo, pero ya el hecho de que se pusiera la bandera implicaba de que el ejército conquistador ya había ganado terreno y ya le pertenecía ese lugar. Esta declaración de los ángeles es una confirmación de lo que Dios está haciendo, del cumplimiento de su promesa. Y nuestro Señor Jesús, como ese fundamento, ese estandarte del cumplimiento de la promesa. Muy bien. Ahora, la paz de la cual habla el ángel, él dice aquí, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de quien Él se complace. Hay una versión que dice a los hombres de buena voluntad, pero está, digamos, en ese sentido da una mala interpretación, o da a entender que hay hombres de buena voluntad, pero realmente la buena voluntad ha sido de Dios.
quien ha tenido la iniciativa. A eso es a lo que se refiere, y esa es realmente la interpretación y la traducción que se le da a ese pedazo, a este trozo a este versículo, ¿sí? En la tierra paz, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace, en quienes el Señor se complace. Recuerden que es Dios quien aparta, que es quien es Dios quien santifica, que es Dios quien llama, que es Dios quien pone el querer como el hacer. Y bien, esta paz de la cual están hablando aquí los ángeles tiene una implicación profunda. Y como les dije al principio, es el hecho de que en Jesús se cumple el shalom de Dios. En hebreo, la palabra que se usa para paz es shalom. Y esta palabra shalom tiene una implicación de bienestar, ¿sí? Pero es un bienestar en el sentido de que no te falta nada. Esta palabra shalom significa completar, restaurar, estar lleno, estar pleno, plenitud. Es decir, que no le falta nada, que está completo. Ahora, este shalom de Dios lo tenemos nosotros en Cristo, porque ya ahora Dios nos ve en Cristo. Ya Dios nos ve en Cristo completos. Ya Dios nos ve en Cristo santos. Ya Dios nos ve en Cristo limpios, santificados. Pero es en Cristo. Por eso Jesús es el príncipe de Shalom, el príncipe de paz, del que nos habla Isaías. El Eirene de Dios, la paz de Dios. Cuando antes estábamos separados de Dios, estábamos incompletos y éramos enemigos de Dios. ¿Sí? De hecho, el Señor Jesucristo después dice más adelante en Juan que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo estamos incompletos. Entonces, éramos enemigos de Dios y por ende sin paz. En Jesús ahora tenemos paz para con Dios. Lo vuelvo a afirmar. Estamos completos en Él. Por gracia. No nos lo merecíamos. Dios no nos ha pagado conforme merecemos. Por gracia. Al Señor se ha complacido en aquellos que Él ha apartado para su gloria en Cristo. Aquellos que por Jesús somos vistos perfectos y completos por el Padre, llenos de su gracia. En Cristo, mis hermanos, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Y claro, hay situaciones a nuestro alrededor que generan malestar, situaciones económicas, situaciones de rencillas, de ira.
pero que, como dice Romanos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. En Él estamos completos. Por eso, la paz de este mundo no es la misma paz que nos ha dado el Señor Jesús. Por eso Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Espera ganarse la bolita o tener un trabajo donde te ganes más arriba de 10 millones, qué sé yo, el éxito, culminar estudios, tener diferentes diplomados, estar bien de salud. Esas cosas son las que el mundo te dice, si tienes eso, eres feliz. Eso es tener paz para el mundo. Pero en Cristo, a pesar de que nos puede hacer falta alguna de esas cosas, estamos completos. Esa es nuestra paz, no nos falta nada. Si Él está en nuestro corazón, no nos falta nada. Si Él es nuestro Dios, nuestro Señor, si yo considero que Él es mi Salvador, no me falta nada, pase lo que pase. Muy bien, algunas aplicaciones. En este tiempo que se habla de regalos, el Señor nos dio un regalo por gracia, es un don. La salvación, la persona del Señor Jesucristo ha sido un regalo para la humanidad, ha sido un regalo para nosotros. La Navidad es un recordatorio de que Jesús, el Salvador, vino al mundo para traer paz, la paz de Dios a nuestras vidas. Debemos apreciar ese regalo y honrarlo. Así como los pastores encontraron al niño en un pesebre humilde y sencillo, también nosotros debemos recordar que la Navidad es acerca de la humildad de Dios al hacerse hombre. Debemos exaltar, así como los ángeles, el hecho de que Dios un día envió a su Hijo y fue como uno de nosotros y no escatimó el ser Dios, no escatimó el ser Dios, no tomó eso. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Humildemente. Entonces, en Cristo tenemos ejemplo. La Escritura nos anima, nos llama, y yo diría que nos exhorta a imitarle a Él, a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Este mensaje de paz debemos llevarlo nosotros, este mensaje de paz y esperanza. Los pastores, después de recibir la noticia del nacimiento de Jesús, fueron a contar, a hablar de todas estas maravillas, de lo visto y oído. Creo que este tiempo de Navidad, este tiempo es también para nosotros tener este ánimo. Es una oportunidad de compartir el mensaje de esperanza con quienes más lo necesitan. Este es un tiempo donde muchas personas, por gracia de Dios, tienen su corazón afectado.
Entonces, en lugar de que estén cantando, ya se me olvidó el nombre de esa canción de Aguilar, qué triste Navidad. No, para nosotros no es triste la Navidad, para nosotros es de gozo. Que mamá, ¿dónde están los juguetes? No, ya se nos fue dado un regalo, un don precioso, valioso. Nadie nos lo puede quitar. También quería animarles a que hagamos una pausa para reflexionar sobre la verdadera paz. Este tiempo a veces se llena más bien de angustias. Los recibos, la factura, que tengo que comprar la pinta, los zapatos, que tienen que ser los Nike de 3 millones de pesos, los aguinaldos, y perdemos la paz en cosas que no, ¿sí? Nos angustiamos cuando este debe ser un tiempo de gozo, un tiempo de apropiarnos de la verdadera paz, no perder de vista el verdadero significado de este tiempo de Navidad. Sí, este tiempo para reflexionar en la paz que solo Jesús puede traer a nuestras vidas. Él es la fuente de nuestra verdadera paz. Vive la Navidad como un embajador de reconciliación. La Navidad celebra la reconciliación de Dios con la humanidad. Yo coloqué ahí la humanidad con Dios, pero Dios se ha reconciliado con la humanidad en Cristo. Este tiempo nos llama a extender esa misma reconciliación que Dios ha tenido con nosotros, con otras personas. A ser embajadores de paz. Y por último, celebra con propósito y gratitud. Este es un tiempo para estar agradecidos. Y bueno, y es en todo tiempo, ¿cierto? Pero estas celebraciones navideñas están llenas de simbolismos, y que el pantaloncillo amarillo, y que la maleta, que no sé qué, una cantidad de cosas que desvían el propósito verdadero. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios, embajadores del reino. Nosotros debemos llevar el mensaje verdadero, recordar la bondad y la gloria de Dios. Si vamos a cantar, si vamos a poner luces, si vamos a dar regalos, que glorifiquen a Dios. No que porque todo el mundo da regalos, y no que porque todo el mundo pone luces, no. Que glorifiquen a Dios. Que hablen, que den el mensaje de que Jesucristo es el Señor. Y que hace más de 2000 años el Señor vino, nació en un pesebre y fue como uno de nosotros. Que sea un tiempo para proclamar y dar gloria a Dios con gozo, tomando el ejemplo de los ángeles. Hacerlo con gozo. Somos emisarios para llevar el gozo de salvación a otros. Oremos. Padre, gracias, Señor, qué bueno eres, que tu palabra cumple su propósito en su tiempo. Muchas veces leemos estos textos y pensamos que ya lo sabemos todo, pero qué bueno eres, Señor, que tú nos muestras otras perspectivas
y nos recuerdas y afirmas nuestros corazones. Sabes, Señor, cuán débiles somos y cuán olvidadizos somos. Necesitamos estar recordando estas verdades a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores, a proclamar que la paz verdadera es Jesús, que Jesús es la fuente de la paz, que Él es nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo, que no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Así que, Señor, ayúdanos, guárdanos de perder la perspectiva en este tiempo. Líbranos, Señor, de perder la perspectiva. Y ayúdanos, Padre, a proclamar tus verdades. No solo con nuestros labios, sino también con nuestra vida. Proclamar gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Gloria a Dios en las alturas. Guíanos, Señor, en ese sentido, ayúdanos. Gracias por tu paz hoy, gracias por recordarnos, Señor, por permitirnos ver a través de este texto esta perspectiva de gozo, de alegría. De disfrutar, Señor, de nuestro Señor Jesucristo y de todos los beneficios espirituales que ya nos has regalado en Él. Todos los beneficios espirituales que nos has dado en Cristo. No nos hace falta nada, Señor. No nos hace falta nada. Si Jesucristo es nuestro Señor, si tú eres nuestro Padre y si tu Espíritu habita en nosotros. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia valorar estas verdades. A ti la gloria, Señor, llévanos con bien a casa, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,